Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 44, versículo 1 en adelante. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hermanos, Salmo 44 es una súplica de David a Dios por esa liberación, por todas las situaciones por las cuales está pasando. David le recuerda todas las maravillas que Dios ha hecho, cómo ha librado a su pueblo, prácticamente cómo lo sacó de Egipto, cómo lo libró de los egipcios al abrir el mar, cómo les entregó la tierra prometida, conquistando esos 32 reyes, todas esas naciones que conquistó Josué, al igual las guerras que tuvo Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Vemos cómo David le recuerda cómo él los liberó de todas esas situaciones y les entregó esa tierra prometida. Entonces ahora están pasando por situaciones difíciles y él pues le pregunta a Dios que por qué, vea que si los ha desechado, que por qué esconde su rostro, y se olvida, como que Dios se olvida de esa aflicción que están teniendo. Sin embargo, son consecuencias de las cosas que se han hecho mal en un pasado, y pues Dios siempre va a buscar ese castigo para su pueblo por rebelde. El pueblo de Israel siempre fue castigado por esa rebeldía, por apartarse de Él, por apartarse de adorarlo, por apartarse de hacer las cosas como Él las quiere. Entonces David está clamando eso y recordándole a Dios su misericordia pasada, ¿verdad? Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros en nuestro clamor tenemos que recordar, no recordarle a Dios, sino que recordar nosotros de dónde Dios nos ha sacado, de qué situaciones nos ha librado. Por ende, vivir confiados con la esperanza de que Él, al clamarle, nos va a liberar de las que podamos estar pasando ahora.
No estamos libres, no estamos exentos de no pasar problemas por ser hijos de Dios. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas, siempre vamos a pasar por situaciones difíciles en las cuales tenemos que clamar. Y si sabemos y reconocemos en nuestro corazón de dónde Dios nos ha librado, de cómo Dios nos sanó quizás de aquella enfermedad, de cómo Dios nos dio quizás aquella respuesta a aquellos problemas financieros, de cómo Dios restauró nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar. Entonces, si recordamos todo eso sabiendo las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no esperar y en saber que hoy Él vuelve a hacerlo? Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si en el pasado nos liberó, nos sacó y nos dio victoria, ¿por qué razón no lo va a hacer ahora? ¿Qué impide que no lo haga ahora? Tenemos que aprender, tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que esperar ese mover de Dios. No es cuando yo quiero, sino que es cuando Dios lo tiene determinado para nosotros. Él nos dará la victoria. No nos trajo, no nos sacó de ese lodo cenagoso para volver a ser derrotados. Nos sacó para darnos victoria, para ponernos en alto, saber de que somos sus hijos y de estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, sean cuales fueran las situaciones por las cuales pasamos, creamos, confiemos, creamos en Dios, que Él es el único que nos puede dar esa victoria. Hermanos, ya nos liberó una vez, lo volverá a hacer. Dios es misericordioso, clamemos esa misericordia de Él, que Él volverá nuevamente a posar su mirada en nosotros y nos dará esa libertad que tanto deseamos, esa solución a ese problema que tanto hemos clamado, esa restauración de la familia que hemos buscado por muchos años. Hermanos, confianza y esperar en Dios, eso nos dará victoria. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.